alta, con diabetes alta, o sea, descontrolada, puede terminar con estos problemas. Diga usted, buenas. Hola Mauro, un saludo para ti, mi hermano, y para todo tu equipo. Sube esto, papá. Sí, adelante. Trato. ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. Ok. Sí, bueno, escuchando a la doctora, se me ocurre la siguiente pregunta. Aunque yo trabajo en el sector salud aquí, me comporto como un oyente cualquiera. Tengo entendido que hay personas, por ejemplo, mayores de 50 años, 45 años, que pueden tener mareo, cefalea intensa, resistente al tratamiento, sofoque, y cuando esta paciente va al médico porque no aguanta ya con esos signos y síntomas, se encuentra con que tiene la presión alta. O sea, ya está debutando como un paciente hipertenso. Esa hipertensión arterial también puede producir eventos, como por ejemplo un ACV, puede producir una angina de pecho, incluso un infarto. En cuanto a la visión doble, ¿es un signo o síntoma o es un evento post-hipertensión arterial? ¿En cuál de los dos lo encajamos? Lo escucho en el aire, señores. Gracias, Albert, desde Massachusetts. Gracias por tu fidelidad. Adelante, doctora. Es un signo de que usted debe evaluar su presión arterial, pero no es sinónimo de que su presión arterial esté elevada. Bien. Doctora, antes de irnos a la pausa, quedaban algunas preguntas pendientes por respuesta de parte de nuestra audiencia. Una señora llamaba y decía, ella tiene cataratas grado 2. ¿Esto es operable o ella puede esperar? Claro que sí, es una paciente, si es una paciente mayor de 55 años, 56 años, puede optar por operarse. Primero un ojo, luego el otro. Pero a sabiendas de que no es una emergencia, no es a lo que urge. Es un paciente que va a cirugía de cataratas de forma electiva, decide cuándo, dónde y con quién va a operarse. Pero claro que sí, si pasa de 55 años lo puede hacer. Sí, doctora, me perdono, he tenido que salir varias veces por un problema personal. Ahora bien, una pregunta. Las personas que juntan los ojos, eso que se llama estrabismo, ¿es verdad? Por descontrol en los músculos que hace el movimiento de los ojos, ¿ven doble? No. Si es congénito, no. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha desarrollado mayor o menor visión en un ojo u otro. Y debe existir estereopsis, debe haber una excelente visión de fusión en sus dos ojos. Por eso hay pacientes que usted lo puede ver, de repente tiene un compañero de trabajo que tiene un ojo desviado hacia afuera o hacia adentro y el otro normal. Y ese compañero me habla de frente y ese paciente no ve doble. O sea, el paciente el estrábico, como se le dice, puede no ser ve congénito, doble. puede ser no, si es congénito. Debe darse cuenta el paciente que si la diplopia es nueva, le molesta, tiene mareo, no puede estar estable. El paciente se queja de que hay algo que está mal en su entorno. Exacto. Si no se queja, eso siempre ha estado ahí. Es una alarma también para el oftalmólogo. Okay. Pero si usted nunca había estado así, nunca había experimentado esa sensación, busque ayuda. Doctora, usted decía que también esto puede ser a consecuencia de una lesión tumoral. Entonces, ¿esto por qué razón, como neurooftalmóloga, por qué razón pudiera estarse explicando? Por ejemplo, hay pacientes que tienen condiciones a nivel central, tumores, que pueden presionar la raíz, el núcleo del músculo, por ejemplo, que tiene que llevar la información al ojo y al presionar, entonces lógicamente va a dejar de moverse ese músculo y por eso no va a ejercer esa posición, ese movimiento, el ojo. Por ejemplo, hay condiciones, por ejemplo, donde aumenta la presión intracraniana, ¿verdad? Que es un tópico sumamente frecuente en la consulta suya, doctor, donde de acuerdo a la inserción de los jefes, como le digo yo, de los núcleos que tienen que ver con el movimiento de los ojos, el paciente acude por visión doble, por cefalea fuerte a nivel occipital en la parte trasera de la cabeza y visión doble. Y esto es porque esa presión, ese líquido, está aumentado de abajo hacia arriba, donde está insertado el sexto nervio, que es el más posterior insertado. Cuando arranca ese líquido que aumenta, entonces el paciente, un motivo es la visión doble. Doctora, nosotros estamos haciendo transmisión en vivo para quienes nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Rumba FM. Y por allí, en nuestro chat en vivo, usted puede hacer sus preguntas, expresar sus opiniones e inquietudes. Y pues justamente una de nuestras oyentes
Anielis Sosa. Ella dice que desde muy joven ella presenta algo borroso en los ojos que dura como 5 minutos y se le quita, con un dolor de cabeza, y que qué le diría a usted con relación a esto. Puede ser una migraña, una paciente joven, no precisa su edad, pero en mujeres jóvenes, desde hace mucho tiempo, una visión borrosa, dolor de cabeza que luego se le quita, que aparentemente, como ella pregunta, no ha sido una emergencia porque no ha acudido a buscar todavía ayuda, puede ser una migraña, pero les recomendaría hacer evaluaciones oftalmológicas si todavía no la ha hecho, y con un neurólogo, por supuesto, para que afiance el diagnóstico de migraña o no. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina, y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, usted ha mencionado que esta visión doble puede estar provocada por un tema de hipertensión arterial, diabetes. El tema, por ejemplo, de utilizar anteojos en mal estado, vencidos, como dice la gente, que se le pasó ya y usted tiene que ir a su chequeo. ¿Esto puede provocar el tema de la visión doble? No. Va a haber visión borrosa, visión defectuosa, no estoy cómodo con mis gafas, no preciso los detalles en la computadora, pero debe provocar visión doble, no. Si aparece, sumado a un lente deteriorado, hay que buscar ayuda de todos modos. Doctor Nahuel, me preguntan por acá por redes sociales que a qué edad la gente tiene que empezar a usar lentes. ¿A qué edad? Desde que ¿Existe? nacen, doctor, se Desde evalúan que los nacen. pacientes. Creo que la pregunta más bien va dirigida en el tema de la presbicia. No la 40 precisa. años. A partir de los 40 años puede que ya esa comience es a una edad. quejarse el paciente de que no veo bien de cerca. Sí, un segundo. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días, muy importante ese programa todos los días. Lo Gracias. felicito. Sí, oiga doctora, yo tengo 67 años, mi nombre es Antonio. Y yo primero no veo como muy borroso. Ujú. Y últimamente los cuadros los veo deformados. Ok, ¿usted puede repetir la edad, señora? 67 años. 67 años, y usted sufre de presión alta, No, usa no. pastillas para la presión, azúcar. No, ¿Ah? no. ¿Qué decías, doctora? Que si es diabética la No, señora. acaba de decir que no. Pero ha hecho evaluaciones por medicina interna. Se ha chequeado en el último año, ha hecho evaluaciones con médicos especialistas. Sí, pero no de la vista. Hace como 2 años que sí. Ok, escuche la respuesta de la doctora Nahuel Mercedes. Adelante. Con su edad y estar experimentando esa visión distorsionada, borrosa en el cuadro de la sala, en su casa, ¿verdad? Le invito a visitar un oftalmólogo porque es muy probable que tenga compromisos en su ojo, en sus 2 ojos o uno de sus ojos, para poder enfocar. Hay que dilatarle las pupilas cuando vaya a ese control, tomarle la presión del ojo, ¿de acuerdo? Y examinar a ver de qué se trata y lo que pudiera justificar por qué ve borroso. Pero esa es la gentil invitación a hacer una evaluación oftalmológica lo más pronto posible. Hoy conversamos con la doctora Nahuel Mercedes y conversamos sobre oftalmología. La diplopía es el tema del día de hoy. Cómo la mayoría de las condiciones de salud son reflejo de enfermedades generales como la hipertensión y la diabetes. Buenas, diga usted. Buena. Adelante. Están esos optómetros que hay en la óptica. Los optómetros de la óptica, ¿qué tú quieres saber? A recetar lentes. Eso tiene aval científico. Ok, escucha la respuesta en breve. Buenas, diga usted. Esto es Cátedra Médica, 809-682-9850. Y desde Tahití o desde Haití, desde Honduras, donde quiera que usted se encuentre, 1-833-380-0062. Diga usted. Buenos días. Diga usted, señor. Sí, doctor, yo tengo 66 años. Usted es un muchachito. Un muchachito. Muchachito, hombre. Usted es de los niños cantores de Viena. Ah, qué bien. Bueno. El espíritu, dígame. La doctora Nahuel está con nosotros hoy. ¿Usted se acuerda de un dicho en política? Que había un viejito que decía que si así usted vámonos como a la gay.
Mire, yo tengo 66 años. Sí, hable un poco, pégese más al teléfono. Sí, yo tengo 66 años. Sí. Entonces, cuando yo, no sé, a veces cuando duermo algo, no sé, de repente me viene a los ojos como una base de alambrito iluminado que me y molestoso. A veces cuando cuando duermo por la mañana me levanto como con problemas para ir a la vista. Sí. Yo tengo problemas, yo soy hipertenso. Ok, usted es hipertenso y diabético también. No creo que... O no dude. Bueno, yo me hice los últimos análisis, los últimos 2 o 3 meses y salí libre de azúcar. Sí, se hizo chequeo de cambio de filtro y aceite y todo está en orden. Eso es importante y quizás parezca una broma, pero muchos de nosotros no hacemos con nosotros ese chequeo, ese cambio de aceite y filtro y se lo hacemos al vehículo. Así Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Bien, doctora, de las preguntas que recibimos en esta sección, uno de los oyentes preguntaba si los optómetros en las ópticas están, pueden recetar Primero, lentes. ¿qué es? Porque yo quiero que la gente Son técnicos. sepa qué es un optómetro. Son técnicos no oftalmólogos que están ¿No son oftalmólogos? No son No son oftalmólogos, que están oftalmólogos. entrenados en la parte oftalmológica. Probar, quitar lentes e indicar lentes. Entrenados en eso simplemente. Ok. Para que no genere esto, ¿verdad? Controversia. No es que esté mal, porque si a usted se le rompieron los lentes y usted no puede ir a una consulta porque se le complica, porque va de viaje y fue a la óptica que le queda unos 500 metros y el optómetro le indicó los lentes, usted resolvió, está muy bien, bravo. Pero no es correcto que su médico oftalmólogo de cabecera o quien le cambie los lentes, quien le prescriba las gafas y se las cambie, sea un optómetra. No es correcto, no estoy de acuerdo. Porque Mira, hay detalles que ellos no hacen. Ellos no le toman la presión del ojo al paciente. No, mire, Venga acá, entonces usted no No está de hacen acuerdo. fondo de ojo. No Usted lo no meta está ahí. de acuerdo con los apeameunismos. ¿Con quién? No estoy de acuerdo. Eso me lo aprendí hace 15 No, días no. con el doctor. Sí. ¿Con qué? Con los apeameunismos. ¿Qué es eso? La Tú vas PMU. caminando, hay gente que tiene su lente ahí, mira, dame ese. Ya. No, pero mire, la respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple. Cuando una persona, por ejemplo, va donde un farmacéutico y le dice, mira, yo estoy viendo doble, tú tienes una gota. Óyeme, usted lo que está haciendo usted está siendo muy tonto. Cuando usted va donde un farmacéutico y usted le dice, mira, a mí me duele la cabeza, tú tienes algo para el dolor de cabeza, usted está siendo muy tonto. Porque si es un dolor banal, usted no tiene que preguntarle a nada. Tómese un acetaminofén, evidentemente. Pero usted debe observar si ese dolor de cabeza persiste. Usted debe saber que si existen unos expertos, unos profesionales que se llama oftalmología, y yo lo digo con mucha responsabilidad, usted tiene que saber que el oftalmólogo es un médico entrenado en la visión, que opera el ojo. Oiga eso. Entonces, evidentemente que el optómetra no está capacitado más que para darle una información muy específica de unos parámetros que se ponen ahí. Entonces, es así. Por lo tanto, a veces nosotros queremos pues tratar las cosas como demasiado suave. El optómetra no hace una consulta oftalmológica, no tiene las competencias, no es médico. Entonces, eso es un profesional muy bueno para el tema de los lentes, de saber interpretar, ¿verdad? Y hacer unas mediciones y unas cosas muy puntuales, pero solo eso. Seguimos con... Bien, queda otra preguntita por aquí. Uno de los oyentes dice, tiene 66 años y cuando él duerme, él dice que al despertar ve como alambritos iluminados en su visión. Es el señor de 66 sí, años, es ¿no? hipertenso. Exacto, sí. Todos tenemos un líquido dentro del ojo llamado humor vítreo. Ese humor vítreo es que le da el tono al ojo. Por la edad puede inferirse, puede creerse que ese vítreo ya no es, su aspecto normal es como la clara de huevo, para que los oyentes entiendan, debe ser transparente. Con la edad, forma grumos,
forma como bolitas, forma como hebras de cabello, forma como hilos sutiles, donde conforme el paciente abre los ojos y los mueve a diferentes lados, puede notar esas hebras de hilo, porque así lo definen. Esos puntitos los pueden algunos describir al paciente en horas de la mañana, por ejemplo. Si es así, debe consultar a un especialista en oftalmología para que le dilate las pupilas y evidencie que realmente, en el mejor de los casos, se trate de esto y no de otras condiciones que puedan comprometer su visión a futuro. Doctora, usted ha mencionado distintos estudios, ha hablado de tomar la presión del ojo, ha hablado de fondo de ojo. ¿Cómo diagnostica el oftalmólogo la visión doble o diplopía? ¿Cuál es el protocolo que sigue cuando el paciente va a consulta? Básica, la historia del paciente, la buena anamnesis e investigar desde hipertensión, diabetes en la familia de ese paciente hasta cuándo se presentó esa visión doble. Ha cambiado de patrón, esto es, siempre ha sido una imagen una al lado de la otra o una encima de la otra. Desde que esto apareció hasta venir a consulta, esa visión doble ha disminuido, ha empeorado. ¿De qué se acompaña esa visión doble? De mareo posiblemente, porque hay inestabilidad, de vómitos, esos vómitos caen sobre usted o se van lejos. Esa diplopía se acompaña de que hay dolor en el ojo, se acompaña de que no hay visión en un ojo. Es así, realmente conversando con el paciente y haciéndole... Y si esa persona tiene esos vómitos y luego se da cuenta que tiene visión doble, ¿qué interpretación tú como oftalmóloga y como neurooftalmóloga le da? O cualquier persona, ¿qué interpretación debe dar? Por ejemplo, un paciente con esas características que usted menciona, la historia es muy importante, porque puede ser que el paciente ya tenía visión doble y vomitó por una indigestión, se comió algo, le cayó mal, por ejemplo. Yo tengo que saber si se acompañan ambas condiciones. Y por esa clínica, si aparecieran juntas la visión doble y este vómito, es candidato a hacer un estudio de imagen, una resonancia magnética cerebral, por ejemplo, porque no es normal. Bien, doctor, entonces ya establecido el diagnóstico, el oftalmólogo determinó que este paciente está sufriendo de diplopía o visión doble. ¿Cómo se corrige esta condición? ¿Cuál es el tratamiento al que debe ser sometido el paciente? Encontramos a la doctora Nahuel Mercedes, recuerden, en el Instituto Espaillá Cabral, y recuerden que ella es oftalmóloga con una subespecialidad en neurooftalmología. A mí me gustaría, Lizania, que la doctora nos dijera en algún momento, que eso no se nos quede, porque a veces a mí se me olvidan las cosas, debe ser la edad, cuáles son las principales enfermedades que el neurooftalmólogo atiende, cuáles son las principales condiciones, porque esta doctora que tenemos hoy es una subespecialista, significa que después de ella hacer oftalmología y de operar pterigión y de operar catarata y de hacer todo lo que hace el oftalmólogo general, entonces ella también hizo una especialidad, una profundidad que es la neurooftalmología. Adelante, doctora. Muy bien, con respecto a la pregunta primera, Liz, que hiciste con respecto a que cómo se van a tratar estos pacientes con visión doble, hay varias ofertas, desde hacer ejercicios ortópticos, llamados así, los ejercicios que se le pide al paciente que haga en casa por 5 o 10 minutos, varias veces al día, y esto es para ejercitar el ojo, el músculo, para que haga las posiciones que tiene paralizadas, por ejemplo. Cuando se agota un tiempo preciso con estos ejercicios, entonces el paciente acude a control nueva vez, donde voy a evidenciar si la visión doble o no disminuyó, porque olvidé decirte que yo mido esta visión doble con prismas, con lentes prismáticas. Son unas reglas que, definido el prisma como la unión de dos lentes por su base, donde yo voy a juntar esas imágenes. Y en cada chequeo yo voy a ir contando con la regla el nivel de la diplopía o visión doble. Entonces, en ese sentido, el paciente hace los ejercicios, como te dije al principio, cuando no es satisfactorio, entonces el paciente es candidato a utilizar lentes específicos llamados lentes con prismas, que son los mismos que probamos en las reglas, y cuando no, en el último de los casos, el paciente va a procedimiento quirúrgico. Y con respecto a la pregunta del excelentísimo doctor, las
patologías más frecuentes en neurooftalmología son pacientes con miastenia ocular, pacientes con esclerosis múltiple, pacientes migrañosos, pacientes hipertensos descontrolados, diabéticos descontrolados, entre muchísimas otras más condiciones. Y recordando que nosotros somos un especialista complementario, o sea, de apoyo, de multidisciplina, porque es muy probable que el doctor Amaury reciba un paciente, por ejemplo, por un trauma, él lo aborde, correccione a nivel central, quirúrgico, el cerebro, ¿verdad? Y luego, por la zona que él operó, por ejemplo, estaba cerca o tocó nervio óptico, quiasma, que tiene que ver con la visión. Entonces es un paciente que va referido a la consulta de neurooftalmología, porque él salvó la vida del paciente por haber succionado la sangre que había, pero él no sabe si pudo haber o no lastimado esa zona, entonces comprometer la visión del paciente. Somos siempre médicos a quien nos refieren el paciente, por sospechar de una condición ojo y cerebro al mismo tiempo. Doctora, ¿el ojo seco está relacionado con la visión doble? No, No. Para nada, no, Okay. no, Okay. no, para nada. Doctora, este proceso quirúrgico al que deben someterse algunos pacientes para corregir la visión doble, ¿en qué consiste? Si pudiese explicar de una manera simple qué es lo que se hace para corregir esto. Justamente ya tras las medidas de las parálisis del músculo, ¿verdad? Las posiciones que hace el ojo, el especialista en estrabismo, el que correcciona esto, vuelve a medir y saber cuánto tiene que aflojar, atar, corregir, apretar, flojar, para que el ojo pueda hacer sus movimientos adecuados. Es como de alineación y balanceo, como le digo yo a mis compañeros de estrabismo. Doctora, ya llegando a los últimos minutos de la entrega del día de hoy aquí en Cátedra Médica, hoy nos ha acompañado la doctora Nahuel Mercedes, el tema visión doble, un tema que ha sido muy interesante para nosotros aquí en este espacio. Nos gustaría que usted pudiera dar estas recomendaciones para que la gente pueda educarse y seguirlas de cómo cuidar la visión, de qué cosas debo hacer, quizás qué alimentos consumir para cuidar mi ojo, la salud de mi ojo. En primer lugar, hacer evaluaciones oftalmológicas anuales. Tengas o no síntomas, evalúate los ojos, no con un optómetra, no con quien te cambie el cristal, no con quien te cambie el lente, no quien te sugiera una u otra gota sin prescripción médica. No es correcto, porque a veces nos llegan a la consulta pacientes que por no buscar una ayuda a tiempo vienen un poquito complicados y no tienes mucho que ofrecerle más que acompañarlos en el proceso y tratar de que sea menos frustrante el resultado, ¿verdad? Hacer evaluaciones visuales todos los años. Los pacientes no deben abusar de los equipos electrónicos, los conversamos hace dos semanas aproximadamente. Sí. Estos tiempos donde el estrés, la ansiedad, el quiero buscar qué hacer, nos enfocamos en las tabletas, en los celulares, disminuir ese tiempo, tratar de buscar hacer ejercicios al aire libre, hacer tareas al aire libre, que no dependamos de ese equipo electrónico. También recomendaría el alto consumo de zanahorias, vegetales, frutas, naranjas, por ejemplo, los guineos, los productos, los pescados altos. El salmón, por ejemplo, en los omegas 3, 6 y 9, que favorecen muchísimo. El brócoli también beneficia muchísimo a la visión. Y no hacer caso a lo que el vecino usó, a lo que me dijo mi hijo, mi hija, mi amiga. Ya gozamos de que a nivel el servicio de oftalmología está a todos los niveles. O sea, no es una especialidad élite, no es solamente una especialidad que lo encuentras en las grandes clínicas, en las grandes urbes, ¿de acuerdo? En hospitales de nuestro país contamos con el servicio de oftalmología, por lo que no tiene precio eso. O sea, que hoy se queden con la idea de que hacer mis evaluaciones oftalmológicas es el primer paso a cuidarme. Y no dejar de lado que si usted tiene condiciones sistémicas de base, ¿verdad? Que empezamos hablando de los hipertensos y diabéticos, no es que eso sea malo, porque son enfermedades controlables, no prevenibles, pero que pueden ser controladas. Y que de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo al apego que usted le tenga el tratamiento prescrito por su facultativo, serán los resultados. Y el ojo no es la excepción.
Muchísimas gracias, doctora Nahuel Mercedes. Ustedes pueden encontrar a la doctora en el Instituto Espaillat Cabral y en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Por allí ella tiene consulta, así que ese chequeo anual del cual ella ha hecho referencia hoy para cuidar la salud de su ojo, usted puede ir con la doctora Nahuel Mercedes, va a estar en buenas manos para que garantice pues una visión mucho más saludable. Doctor Roberto Lafontaine, hemos llegado al final en el día de hoy. Mira, y ha sido un programa especial porque es un programa de doble pudín. Doble pudín. Tu comentario con respecto al aborto, la salud sexual reproductiva, el derecho que tiene la mujer y la excelente ponencia de la doctora. Así es, ya la doctora tiene el compromiso de ser parte de este equipo aquí en Cátedra Médica. Ay, ay, ay. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cátedra